Bueno, buenas tardes. Hoy en Biografías de Juristas estamos con Ernesto Samper, presidente de Colombia del año 1994 a 1998 y abogado de la Universidad Javeriana. ¿Cómo estás? Muy bien, un cordial saludo a todos los que nos ven y escuchan. Vale, bueno, para comenzar la entrevista de hoy, te quería preguntar cuál fue tu motivación para elegir estudiar Derecho. Fue un proceso complejo de decisión. Yo durante el colegio, yo estudié en el Gimnasio Moderno, siempre me aficioné por aquellos temas que tenían que ver con el servicio social. Fui parte de la Cruz Roja Juvenil, organicé un centro de estudios internacionales, trabajé en la catequización cuando estaba más pequeño. Tenía una vocación social clara y al principio orienté esa vocación hacia el tema de la medicina, pero luego me di cuenta que la parte mecánica, la carpintería, la medicina no correspondía con mis habilidades manuales ni tampoco con mis preferencias, y busqué otra profesión que me permitiera de alguna manera encontrar mi vocación social, y encontré que el derecho me permitiría hacerlo en la medida en que me orientara el ejercicio de mi carrera pues a temas relacionados con la parte constitucional y con la parte del derecho civil, y así fue como tomé la decisión de estudiar Derecho, obviamente también motivado porque mi padre había sido profesor de la Universidad Javeriana, de hecho fue egresado allí. También mi hermano mayor, Daniel, había sido abogado. En fin, había una combinación de factores que fueron los que me llevaron a estudiar Derecho, y en mi época existía la posibilidad de estudiar Derecho y Economía al tiempo, algo que me sirvió muchísimo después en la presidencia, sobre todo para manejar cierto tipo de reuniones difíciles. Si eran reuniones en las cuales había como temas así complicados con economistas, entonces yo sacaba argumentos sobre la inconstitucionalidad. Si eran temas ahí delicados con abogados, yo sacaba el argumento que eran inflacionarios. En fin, me dio como un manejo de las situaciones con el lenguaje que le da a uno la abogacía. Listo, sabemos que eres egresado de la Javeriana de Derecho y queríamos saber cuál es la mayor ventaja de esa universidad, pero también cuál es una debilidad que tiene. Bueno, sin duda, creo que la mayor ventaja de la universidad es que es una adecuada combinación entre lo que podría ser pues el derecho público como tal y el derecho privado. Digamos, los abogados javerianos salen muy bien preparados en términos de derecho comercial, de derecho civil, pero también con bases de derecho constitucional y de derecho administrativo que son como el contexto. En algunas universidades se consigue una muy buena formación en derecho público, pero deficiencias en el derecho privado y viceversa. Creo que la Javeriana de alguna manera se consigue un buen equilibrio entre estas dos grandes ramas del derecho. Pues quizás falencias, no sé, tal vez un poco en mi carrera me faltó algo de formación en temas sociales. Hubiera querido tener un mayor trasfondo, digamos, en la aplicación del derecho público en función de lo que ya mencionaba, de mi interés por los temas sociales. Sin embargo, debo reconocer que ese vacío lo comencé a llenar cuando organizamos de la mano y con la orientación del inolvidable padre Gabriel Giraldo, quien fue mi mentor durante todo el tiempo de mi carrera. Organizamos las bases del consultorio jurídico de la Universidad Javeriana, que comenzó prestando servicios básicos pero fundamentales en temas como el tema de cobros de pequeñas deudas, solución de temas relacionados con derecho de familia, inclusive uno que otro caso penal.
de tal manera que eso me permitió, digamos, comenzar a encontrar un punto de encuentro entre lo que estaba aprendiendo y lo que quería aplicar. Vale, perfecto. Ahora, durante este paso por la universidad, ¿recuerdas una experiencia puntual que haya sido gratificante para ti, aunque también alguna dificultad que hayas tenido durante tu vida estudiantil? Bueno, las dificultades todas tenían que ver obviamente con las pruebas académicas, especialmente las de fin de año, que todas eran orales. Había una situación de injusticia al comienzo, y es que los exámenes orales se hacían por orden alfabético, y yo con el apellido Samper pues pasaba a las 2, 3 de la mañana, ya el profesor estaba pues cargado para tigre o estaba pues ya cansado. Por fortuna se buscó otro sistema, tal vez no fue el más equilibrado, tampoco yo era el que se matriculara primero, pero como yo tenía una beca que me consiguió el padre Giraldo desde el primer año de estudios, pues a mí me daba la oportunidad, porque no tenía que hacer matrícula, de escoger el lugar que yo quisiera para presentar mis exámenes, y siempre escogí el número 10, me acuerdo, no sé por qué, pero era un número de suerte, no, tal vez porque con los 10 ya uno sabía más o menos por dónde iba el agua al molino, si el profesor estaba bravo, si no estaba bravo, si estaba preguntando especialmente sobre una materia. Sí. Ahora, episodios, por supuesto, no sé si gratos, ingratos, pero yo los registro con gratitud. Cuando hubo un problema ahí de agitación estudiantil y se reunió una comisión para hablar con el padre Giraldo, y mientras que los demás se quedaban en la asamblea permanente para exigirle el cogobierno de la universidad, o mejor, de la facultad. Okay. Entonces yo todavía me acuerdo que llegamos y le dijimos al padre Giraldo: padre, es que queremos que se nombren unos estudiantes en el consejo de la facultad. Y nos dijo: ¿y para qué? Entonces le dijimos: no, pues para que no nos hagan publicar las tesis, para que los preparatorios, en fin, cosas académicas absolutamente razonables en ese momento. Y él me dijo: miren, yo conozco a los jesuitas son muy complicados con los temas de autoridad, así es que vamos a hacer lo siguiente: nómbrenme a mí su delegado y yo les saco todo lo que ustedes quieran. Como decano, ¿quién me va a decir que no? Y a nosotros nos parece una solución bastante efectiva y lo nombramos. Por supuesto que la asamblea no estuvo muy de acuerdo, pero son episodios que yo recuerdo con mucha gratitud, y que son episodios positivos. Vale. Hoy en día, ¿en qué campo profesional dirías que te desempeñas, y cuál vino a ser esa motivación para terminar eligiendo ese campo? Bueno, sin duda, nuevamente sigue la línea de la entrevista mi interés por el derecho público. Tuve muy buenos profesores en derecho público, profesores de derecho constitucional, Hugo Palacios, Gabriel Melo, profesores de derecho público como en la materia penal, como Leonardo Gaitán, derecho administrativo. Tuve muy buenos profesores, y yo reconozco que la diferencia, y lo digo sin menoscabar los méritos de nadie, de ser uno presidente de un país, sobre todo un país como Colombia, que es esencialmente legalista, que fue formado por Santander, y hay santanderistas, entre ser o no abogado es una diferencia de fondo, porque ya sin la broma anterior, el conocimiento de la estructura del Estado, cómo funcionaba el Estado, hasta dónde podían llegar las garantías ciudadanas, dónde comenzaba la libertad, empezaba el orden, todos esos temas que fueron materia de la enseñanza del derecho constitucional y administrativo, fueron sin duda fundamentales, unas herramientas muy importantes. Yo seguramente no hubiera sido un buen abogado comercialista, pero terminé manejando muchos temas muy delicados, especialmente en temas, por ejemplo, como la lucha contra las drogas, o el tema de las libertades y garantías sexuales, el tema de
el manejo de la política de tierras, los servicios como el del CISBEN que se estableció en mi gobierno. En todos esos temas yo me leía a ciencia y paciencia los proyectos de decreto, las demandas de inconstitucionalidad si existían. Tenía como un lenguaje que me sirvió muchísimo para gobernar el país dentro de la juridicidad y la legalidad. Vale. Ahora, ya hablando más de este ámbito profesional y no tanto del académico, ¿cuál ha sido una experiencia o algunas experiencias más gratificantes en su vida profesional? Pero, ¿qué dificultad te acuerdas también que hayas tenido que vivir dentro de ese campo? Bueno, sin duda, pues los temas difíciles, que son los temas de los mismos procesos a los cuales tenemos que enfrentar, por ejemplo, como presidentes, como ministro que fui, como embajador, pero lo que recuerdo con más cariño, quizás frente a esas dificultades que eran pues subsanables, los proyectos de ley que presenté cuando estuve de senador de la República y cuando los proyectos de acuerdo que presenté como concejal de Bogotá. Como concejal de Bogotá presenté un estatuto sobre el tema de los servicios públicos para defender al consumidor, que fue quizás el primer intento serio de de haber reconocido unos derechos y darle unas garantías a los usuarios del servicio público sobre cuándo debían pagar, cómo debían reclamar, cómo se podía exigir el respeto de sus derechos. Y cuando estaba de senador, quizás el proyecto que recuerdo con más cariño es el proyecto de la Ley Novena de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, porque allí ya hay una concepción mucho más macro del papel del Estado. Se establecieron figuras como los bancos de tierras, el manejo de los límites de las ciudades, los proyectos de renovación urbana. A ese proyecto le dediqué casi 3 años de trabajo. La gente a veces es un poco injusta con los legisladores, por supuesto que muchos están pensando en las cosas del día a día, pero también hay muchos trabajos legislativos en los cuales la gente con mucho empeño saca adelante sus proyectos, Julián, y yo creo que ese es de esos he dejado pues no solamente las leyes que se aprobaron en mi gobierno y decretos, sino también los que tuve a lo largo de mi carrera pública. Ok, bueno, listo. Y por último, y para concretar brevemente, ¿cuál ha sido el mayor dilema ético al que te has tenido que enfrentar durante tu carrera? Esa es una buena pregunta. Yo diría que todo dilema jurídico, si estamos hablando en términos de la moral kantiana, todo dilema jurídico es un dilema finalmente ético, porque uno termina escogiendo entre dos valores. Y hubo quizás un episodio que me enfrentó a ese dilema que fue el episodio del restablecimiento de la extradición en Colombia. La Constitución de 1991 había prohibido totalmente la extradición como resultado de unas negociaciones que nunca estuvieron claras entre el gobierno de la época y la Asamblea Constituyente. Pero yo me di cuenta al final de mi gobierno que no podíamos pedirle al mundo que nos respetara como país y que se fuera corresponsable de nuestro dolor y de nuestra responsabilidad si permitíamos que colombianos que delinquían en el exterior, especialmente en actividades relacionadas con el narcotráfico, luego volvieran al país a refugiarse, digamos, en la garantía de que no serían extraditados, no importa los delitos que cometieran. Pero también, frente a ese valor, que era un valor muy importante, el de defender la dignidad nacional, restableciendo la extradición, también tenía yo el valor de la propia protección de los colombianos y el derecho que tenían, como cualquier ciudadano del mundo, a ser juzgados en su país, con sus garantías, en su sistema jurídico y al lado de sus familiares.
Y eso me planteó un dilema ético que duró varios meses hasta que finalmente resolví avanzar en lo de la extradición. Hoy día puedo decir que ese dilema, aunque fue válido en su momento, pues lastimosamente se confirmó más hacia un lado que al otro, porque la extradición por supuesto ha sido utilizada y en buena hora para extraditar personas que han estado involucradas con el narcotráfico, pero también se ha utilizado para extraditar a otras personas con fines políticos o a los mismos narcotraficantes para obtener unas pruebas, liberándolos a ellos al llegar a Estados Unidos, o simplemente, como sucedió en el caso de los llamados paramilitares, los extraditaron para que no contaran la verdad de lo que habían hecho, y eso también hizo daño a las víctimas. Ahí nuevamente me vuelvo a plantear el dilema si no hubiera sido mejor mantener la prohibición de la extradición, por ejemplo, para proteger a las víctimas, dándoles el derecho a la verdad que se llevaron estos amigos, estas personas, perdón, se los llevaron a los Estados Unidos. Yo creo que son valores que finalmente terminan cambiando, pero que existen, ¿no? Espero que esas personas que hoy día están regresando a Colombia pues cumplan con sus deberes y le cuenten la verdad, pero repito, todo dilema jurídico lleva implícito un dilema ético cuando se aplica lo que llamaba Kant el imperativo categórico, o sea, el trasfondo moral que tiene toda ley y el valor al cual se le puede ascribir. Claro que sí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos en Biografía de Juristas. Muchas gracias, Julián, muy buena entrevista. Vale, Ok. que estés muy bien.